A ver, cuando pensamos en un país, lo primero que se nos viene a la mente es, casi siempre, un mapa, ¿no? Con sus fronteras bien definidas y un color parejo. Pero la realidad es muchísimo más compleja y la verdad, más fascinante. Hoy vamos a hacer un viaje justo al corazón de la geografía económica de México, para entender qué fuerzas son las que dibujan y redibujan su rostro, mucho, mucho más allá de las simples líneas en un papel. Y esta va a ser nuestra ruta. La idea es hacer un zoom progresivo. Vamos a arrancar con los conceptos básicos. Después veremos a México en el contexto mundial. Nos vamos a meter de lleno a sus regiones internas, aterrizaremos en una sola ciudad y al final vamos a entender por qué este mapa en realidad nunca se está quieto. Muy bien, empecemos por lo primero. Antes de poder hablar de regiones, tenemos que romper con una idea muy común, la de que un país es una especie de bloque homogéneo. Y esta es la pregunta del millón. Porque en la vida real, ningún país se dedica a una sola cosa, ni sus regiones son idénticas, para nada. La actividad económica, la gente, las oportunidades, todo se concentra y se distribuye de formas súper desiguales. La geografía económica justamente nos da las herramientas para empezar a armar este rompecabezas. A ver, vamos a profundizar en esto. La palabra geografía es mucho más que memorizar capitales y ríos, ¿eh? Viene del griego geografia y nos da una perspectiva clave. Piénsenlo así, de la misma forma que la historia ordena los eventos en el tiempo, la geografía ordena las cosas en el espacio. Es la ciencia que nos ayuda a entender el porqué de dónde están las cosas. Entonces, ¿qué es una región económica? Pues no es una simple división en un mapa. Para el geógrafo Ángel Bassols Batalla, una región se define por cómo funciona por dentro, por esos lazos económicos y sociales que se han ido tejiendo con la historia. O sea, es más como un organismo vivo, no una línea estática pintada en un mapa. Perfecto. Ahora que ya tenemos las bases, hagamos nuestro primer gran zoom para ver a México en el tablero de juego de Norteamérica. Fíjense en este mapa. Es una genialidad. No representa el tamaño geográfico, sino el poder de la industria automotriz en 1994, justo cuando arrancaba el Tratado de Libre Comercio. Noten la diferencia abismal entre Estados Unidos y Canadá, y un México que se ve mucho más pequeño. Esta era, digamos, la foto del punto de partida. Y entonces, todo cambió. Después de la crisis de 2008, mientras el empleo en esta misma industria caía a un 10% en Estados Unidos, en México creció más de un 50%. ¡Un 50%! Este número no es solo una estadística, ¿eh? Es el reflejo de una reorganización geográfica masiva. ¿Y cuál fue el motor detrás de este cambio tan drástico? Bueno, no fue ninguna casualidad. Fue una estrategia, una decisión deliberada de las empresas para reconfigurar por completo la producción en Norteamérica. El objetivo era clarísimo: aprovechar las diferencias de salarios, las regulaciones laborales, para convertir a México, como lo dijo un estudio del BBVA, en una de las plataformas de exportación más rentables en el mundo. Ok, dejemos por un momento la escala continental. Acerquémonos mucho más para ver las dinámicas que le dan forma a las regiones dentro del propio México. Aquí tenemos un dato que a muchos les va a sorprender. Cualquiera pensaría que la gente que migra a Estados Unidos viene principalmente de las zonas más pobres de México, ¿cierto? Pues resulta que no. Los estados con mayor emigración, como Guanajuato, Michoacán y Jalisco, no son los que tienen mayor marginación. ¿Y eso por qué? La respuesta, una vez más, la encontramos en la historia. La explicación nos lleva a mediados del siglo XX. Entre 1942 y 1964 existió el programa Bracero, que reclutaba legalmente a trabajadores mexicanos para el campo estadounidense. ¿Y de dónde venían principalmente? Pues sí, de Guanajuato, Michoacán y Jalisco. Décadas después, entre 2005 y 2010, esos mismos tres estados seguían siendo la principal fuente de migración. Lo que pasó es que ese programa histórico creó redes, lazos sociales y familiares que siguen vivas y definen los flujos migratorios de hoy en día. Entonces, el punto clave de todo esto es que los patrones económicos y sociales que vemos en el presente no aparecieron de la nada. Son el resultado de procesos históricos que han dejado una huella súper profunda en el territorio. Muy bien, ahora vamos a llevar nuestro zoom al nivel más cercano. De la escala nacional, nos vamos a sumergir en una sola entidad,
la Ciudad de México, para ver cómo estos mismos principios aplican hasta en el espacio más pequeño. Si uno ve un mapa de desarrollo de todo el país, la Ciudad de México seguramente aparecería como una mancha de un solo color, un bloque con un nivel de desarrollo económico y social muy alto. Daría la impresión de ser algo totalmente homogéneo. Pero en el momento que cambiamos la escala y nos acercamos, esa imagen se rompe en 1000 pedazos. Dentro de la misma ciudad, encontramos dos mundos. Por un lado, tenemos la alcaldía Benito Juárez, con un índice de desarrollo humano altísimo, al nivel de Suiza, y a poquísimos kilómetros, la alcaldía Milpa Alta, con un índice comparable al de Brasil. Imagínense, Suiza y Brasil viviendo juntos en la misma mancha urbana. Y este mapa sobre la concentración de pobreza lo hace todavía más evidente. Las zonas en gris oscuro, que son las de muy alta concentración de pobreza, están literalmente pegadas a los grandes corredores de negocios globales como Paseo de la Reforma, que están llenos de rascacielos. La riqueza y la pobreza no solo existen en la misma ciudad, son vecinas. Y finalmente, para cerrar, vamos a alejar un poco el zoom. Ya vimos que la geografía no es para nada una foto fija, sino más bien una película que está en constante movimiento. Y aquí volvemos a esa idea fundamental de Bassols Batalla. Las regiones, da igual si son a escala nacional o urbana, se definen por sus procesos, por sus conexiones internas, por toda la historia que las ha ido formando. No son cajas estáticas, son redes dinámicas. Yo diría, es el gran resumen de todo nuestro recorrido. Los paisajes que vemos, desde las fábricas de coches, los patrones de migración, hasta la desigualdad dentro de una ciudad, no son algo natural ni permanente. Son el resultado de decisiones humanas, de políticas económicas, de procesos sociales que los están construyendo, destruyendo y transformando todo el tiempo. Y claro, todo esto nos deja con una pregunta para reflexionar. Si nada está escrito en piedra y el mapa económico se está rehaciendo todos los días, ¿qué fuerzas están dibujando el futuro de México ahora mismo? Y sobre todo, ¿cuál será ese rostro que nos muestre mañana?